El día que Sofía Loren entró en la prisión de Caserta en 1982, el mundo se detuvo para observar una imagen que parecía arrancada de una de sus películas neorrealistas, pero esta vez no había cámaras de cine, ni maquillaje, ni finales felices garantizados. La mujer que personificaba la gloria de Italia, la ganadora del Oscar que había conquistado Hollywood con una mirada, caminaba hacia una celda por un caso de evasión de impuestos que muchos consideraron una humillación nacional. Pero lo que pocos comprendieron en aquel momento de flashes y titulares escandalosos fue que Sofía ya sabía lo que era vivir entre rejas, no de acero, sino de juicios morales y leyes que intentaron prohibirle lo único que ella siempre defendió, su derecho a amar. En los próximos minutos descubrirás el secreto que la reina italiana ocultó tras su elegancia imperturbable, y por qué aquel tiempo en la cárcel fue solo el último capítulo de una guerra de décadas contra el Vaticano y el Estado. Quizás tú también recuerdas esa época en la que el honor se medía por papeles y no por sentimientos. Y te preguntarás, como muchos lo hicieron entonces, si Sofía fue una víctima de su propio éxito o la arquitecta de su propia tragedia. Pero hay algo que incluso sus fans más leales nunca supieron sobre el pacto que hizo en la oscuridad para mantener su familia unida. Para entender cómo llegó a ese punto de no retorno, necesitamos volver a donde todo comenzó, en las calles hambrientas de una Italia que aún no sabía que estaba engendrando a su mayor leyenda. Nadie imaginó que la niña que creció en Pozzuoli, bajo el estruendo de las bombas de la Segunda Guerra Mundial, terminaría desafiando las leyes de su propio país. Sofía no nació en la seda, nació en la vergüenza de ser una hija ilegítima en una Italia profundamente católica y conservadora. Su padre, un hombre que le dio su apellido pero le negó su presencia, fue la primera gran grieta en su corazón. Esa carencia de una figura paterna sólida sería, irónicamente, la que la empujaría años después a buscar refugio en los brazos de un hombre mucho mayor que ella, iniciando un escándalo que casi destruye su carrera antes de que ésta despegara del todo. Con poco más de 16 años, Sofía era solo una joven con una belleza inquietante y un hambre de futuro que no cabía en su pequeño pueblo. Fue entonces cuando conoció a Carlo Ponti en un concurso de belleza. Él era un productor consagrado, un hombre de mundo y 22 años mayor que ella. El mundo veía una oportunidad profesional, pero Sofía veía el hogar que nunca tuvo. Lo que nadie sabía es que ya desde esos primeros encuentros había señales de que ese amor sería su mayor triunfo y su condena pública. A principios de los años 50, Sofía empezó a escalar hacia la cima, pero mientras su nombre brillaba en las marquesinas, en los pasillos del poder italiano se gestaba una tormenta. Ponti estaba casado. En la Italia de entonces, el divorcio no existía, era un pecado mortal y un delito civil. El éxito no cambia a las personas, solo revela quiénes siempre fueron, y Sofía reveló ser una mujer de una lealtad inquebrantable, incluso si eso significaba ser etiquetada como una concubina ante los ojos del Papa. En 1957, en un intento desesperado por legalizar su unión, Carlo y Sofía se casaron por poder en México. Cuando la noticia llegó a Italia, la reacción fue violenta. La Iglesia Católica amenazó con excomulgarlos y la prensa los acusó de bigamia. Sofía, la hija ilegítima que tanto había luchado por su dignidad, se encontraba ahora siendo procesada por la justicia de su país por seguir a su corazón. Pero hubo un incidente en aquel entonces, un encuentro privado en el que se le ofreció una salida fácil a cambio de abandonar a Ponti, y la respuesta de Sofía fue lo que realmente definió su carácter para siempre. Ella se negó a retroceder. El talento abre puertas, pero el carácter decide cuánto duran abiertas. Sofía y Carlo tuvieron que vivir en el exilio, moviéndose de hotel en hotel por Europa, sin poder pisar suelo italiano por miedo a ser arrestados. Imagina por un momento lo que significa ser la mujer más famosa del mundo y al mismo tiempo no tener un lugar al que llamar hogar legalmente. Esa sensación de inestabilidad la acompañó durante años de gloria cinematográfica. Mientras rodaba obras maestras y ganaba el Oscar por 2 mujeres, su vida privada era un equilibrio precario sobre un abismo legal. Y eso fue solo el principio de algo mucho más oscuro que emergería años después. El mundo veía triunfo, pero quienes estaban cerca empezaron a notar que la presión de ser siempre perfecta, siempre intachable a pesar del escándalo, estaba empezando a pasarle factura. Nadie lo vio venir, ni siquiera Sofía. En los años 70, cuando parecía que las aguas se habían calmado y que finalmente Italia había aceptado su matrimonio tras obtener la ciudadanía francesa, surgió una nueva acusación: irregularidades fiscales. La justicia italiana, que parecía no olvidar nunca el desafío que ella representó décadas atrás, la persiguió con una ferocidad inusual. Los documentos revelados años después sugieren que Sofía fue utilizada como un ejemplo,
Querían demostrar que nadie, ni siquiera la reina del cine, estaba por encima de la ley. ¿Qué harías tú si todo por lo que trabajaste desapareciera en un torbellino de procesos judiciales? Sofía enfrentó la posibilidad de la cárcel con una dignidad que dejó mudo al país. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba, porque había algo que aún nadie sabía. Sofía estaba dispuesta a ir a prisión para poder volver a su tierra sin deudas pendientes, para que sus hijos pudieran caminar por Italia sin que nadie le señalara el pasado de su madre. En 1982, Sofía Loren aterrizó en Roma para cumplir su sentencia de 30 años antes. La imagen de Sofía bajando del avión, rodeada de policías pero vestida como si fuera una gala, quedó grabada en la memoria colectiva de toda una generación. Pasó 17 días en la cárcel de Caserta. Sus compañeras de prisión recordaban que ella no pidió privilegios. Limpiaba su celda y leía las miles de cartas que le enviaban desde todos los rincones del planeta. Fue un momento de vulnerabilidad extrema. Los meses que siguieron fueron los más oscuros, no por la celda en sí, sino por la sensación de traición de su propio pueblo. Hubo secretos tan pesados que destruyeron incluso a quien los guarda, y Sofía guardó su dolor detrás de una sonrisa profesional, pero en la intimidad, la herida era profunda. Pasaron los meses, luego los años, y la justicia finalmente le dio la razón, aunque demasiado tarde. En 2013, la Corte Suprema de Italia reconoció que Sofía siempre tuvo razón sobre sus impuestos y que su encarcelamiento había sido un error de cálculo de la administración. La caída nunca es repentina, solo parece serlo para quienes no están mirando. Y la justicia, en este caso, llegó cuando las arrugas ya contaban la historia de una mujer que lo había dado todo. Quizás tú también has enfrentado momentos en que todo parece perdido, y la verdad parece un lujo inalcanzable. Sofía Loren demostró que la elegancia no es solo cómo llevas un vestido, sino cómo llevas una injusticia. Hoy, décadas después de aquellos escándalos que llenaron páginas de periódicos, el nombre de Sofía Loren sigue generando una mezcla de reverencia y nostalgia. Lo que sobrevivió no fueron los cargos de bigamia ni los días en la cárcel, sino la imagen de una mujer que se mantuvo fiel a un solo hombre y a una sola idea de familia en un mundo que intentó romperla por ambas partes. Al final, lo que queda es la lección de que el amor, cuando es verdadero, requiere una valentía que las leyes a veces no alcanzan a comprender. Si tú viviste esa época, quizás recuerdas cómo te sentiste cuando supiste que Sofía iba a la cárcel. Fue como si una parte de la belleza de Italia fuera encerrada tras los muros. ¿Fue Sofía Loren una rebelde por elección o simplemente una mujer atrapada en las contradicciones de su tiempo? La caída es dura, pero el eco de quien se levanta con la frente en alto dura para siempre. Algunas caídas son tan profundas que incluso el eco tarda años en llegar al fondo. Y hoy, ese eco nos habla de resistencia. Al mirar atrás, nos queda una última reflexión. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de sacrificar nuestra libertad por defender la legitimidad de nuestro amor?